Imagínate un cielo azul que en cuestión de minutos se convierte en un muro negro y amenazante. Así nacen las tormentas marinas, monstruos creados por la diferencia brutal de temperaturas entre el agua y el aire. El calor del océano se evapora, sube como un geyser invisible y alimenta nubes monstruosas que pueden elevarse hasta 15 kilómetros de altura. Ahí dentro, corrientes verticales arrastran toneladas de agua y hielo, generando rayos que podrían fundir la antena de un barco en un parpadeo. Pero lo más terrorífico no siempre es lo que se ve desde la cubierta. La presión atmosférica se desploma como si el mar respirara hondo antes de atacar. Esa caída de presión puede anticipar vientos que superan los 120 kilómetros por hora, capaces de voltear barcos pesqueros pequeños, como si fueran juguetes. Es un proceso fascinante, casi hipnótico de observar en imágenes satelitales, pero para quienes están a bordo, significa el nacimiento de un depredador que los acechará durante horas o incluso días, sin piedad ni descanso. Y antes de seguir, no olvides darle like y suscribirte para descubrir más historias extremas del océano que no verás en ningún otro lugar. Hay tormentas que avisan con días de antelación, pero las más temidas por los pescadores son las que nacen sin piedad en cuestión de minutos, conocidas como tormentas súbitas o flash storms. Estas emboscadas meteorológicas se forman cuando frentes fríos y cálidos chocan sobre el mar sin avisar, creando líneas de inestabilidad que avanzan como cuchillas invisibles a más de 80 kilómetros por hora. No hay tiempo para virar ni regresar a puerto. La tormenta te atrapa en su puño antes de que puedas atarte los cordones. Imagina un cielo que se oscurece tan rápido que en menos de 10 minutos se vuelve de un gris pizarra, acompañado de un viento sibilante que silencia el motor y hace crujir el casco. La lluvia no cae, azota en diagonal como metralla líquida, reduciendo la visibilidad a un par de metros. Imposible ver ni siquiera la proa. Los pescadores quedan atrapados en un laberinto de agua, sin horizonte, con brújulas que se vuelven locas por las descargas eléctricas. A veces estas tormentas generan microreventones, columnas de aire que descienden a velocidades superiores a 160 kilómetros por hora, golpeando el mar con tal violencia que levantan olas súbitas que pueden superar los 5 metros, aunque el oleaje previo fuera casi inexistente. Hay registros de embarcaciones que se partieron en dos porque una de estas ráfagas volcó su costado en seco. Y lo peor es el factor psicológico. La tripulación sabe que no pueden huir. El radar puede volverse inútil por la saturación de ecos. La radio se llena de estática y el capitán tiene que decidir a ciegas si se arriesga a girar para capear la tormenta de frente o si aguanta rezando para que no los tome de costado. Es el terror puro del pescador. No ver nada, no saber nada y tener la certeza de que nadie vendrá en su ayuda. El verdadero enemigo en alta mar no es el agua en sí, sino la fuerza inhumana que puede desatar en forma de olas colosales y vientos huracanados. No hablamos de las suaves ondulaciones que mecen los barcos, sino de auténticas murallas líquidas que pueden alzarse más de 20 metros sobre la cubierta, suficientes para engullir un edificio de 6 pisos. En el océano abierto, las olas no son como las de la costa, organizadas y predecibles. Forman trenes caóticos, chocan entre sí y generan picos afilados que pueden perforar la borda como una lanza de agua a presión. Un golpe de mar puede quebrar el timón, arrancar aparejos de acero como si fueran clips y arrastrar a un marinero por la borda en medio segundo, sin dejar rastro. El viento huracanado no se limita a empujar el barco. A veces lo hace inclinarse tanto que los motores se quedan sin lubricación adecuada, provocando fallos catastróficos.
Hay registros de tormentas en el Atlántico Norte, donde el viento superó los 150 km por hora y rompió ventanales blindados del puente de mando, inundando los controles eléctricos en segundos. El agua salada es el peor enemigo de la maquinaria. Corroe contactos, provoca cortocircuitos y anula sistemas hidráulicos vitales. Imagina un barco que de pronto pierde el control de su dirección en medio de olas asesinas. Y no solo está el agua que entra, sino la que golpea desde afuera. Existe el fenómeno del green water, cuando no es la espuma la que salta a la cubierta, sino una masa sólida de agua que arrasa con todo, capaz de arrancar las escotillas como si fueran de cartón. Las estadísticas marítimas muestran que casi un 60% de los daños estructurales en pesqueros en tormenta vienen de estos golpes directos de mar, que quiebran la cubierta o deforman el casco. Los ingenieros calculan refuerzos para soportar 15 toneladas por metro cuadrado, pero las olas extremas pueden duplicar esa presión, rompiendo soldaduras y dejando huecos por donde el agua se cuela sin piedad. Los daños no son solo materiales. Una tormenta fuerte puede convertir el interior del barco en un campo minado. Cajones de pesca de varios cientos de kilos se sueltan y vuelan por los pasillos. Redes y cabos se enredan en hélices. Generadores fallan por la humedad y dejan a la tripulación a oscuras mientras la embarcación cruje como un animal herido. En estas condiciones, incluso comunicarse con la tripulación es un reto. Los gritos se los lleva el viento, los sistemas de intercomunicación pueden averiarse y la coordinación se convierte en puro instinto. Pero lo más inquietante es que la tormenta no golpea una sola vez. Es incansable. Olas que se estrellan cada 12 segundos, cada una con la fuerza de un pequeño terremoto. La estructura vibra, los remaches se aflojan, el personal no puede descansar. El miedo es tan real que se reportan casos de marineros que se amarran al motor o al mástil para no ser arrojados por el impacto repetido. No hay respiro. El mar se convierte en un martillo interminable que pone a prueba la resistencia del acero y de la voluntad humana por igual. Es el precio brutal de pescar, donde otros no se atreven. Cuando un capitán sabe que no hay escapatoria posible, empieza un baile milimétrico de decisiones que pueden salvar o condenar a toda la tripulación. Lo primero es aceptar la realidad. No existe un botón mágico para parar la tormenta. Así que la estrategia se basa en reducir al máximo el ángulo con que las olas impactan el casco, buscando capear el temporal con la proa, aunque eso signifique avanzar a paso de tortuga, o incluso mantener el motor apenas en marcha para no ser arrastrado de costado. Muchos barcos pesqueros están diseñados con quillas más profundas y formas reforzadas para clavar la proa en la ola y evitar el fatídico vuelco lateral. Pero esto no elimina el peligro. Cada ola es diferente, y las peores aparecen mezcladas con las normales, como si el mar quisiera engañar al patrón. El capitán debe elegir entre dos maniobras extremas. Una es el heave-to, donde reduce la velocidad al mínimo, mantiene la proa ligeramente escorada al viento y deja que el barco flote, resistiendo con la menor tensión posible. La otra es la carrera de supervivencia, en la que se orienta el barco en la dirección del oleaje y se usa toda la potencia del motor para no ser adelantado ni engullido por una ola que rompa en popa. Pero ambas tácticas requieren temple de acero. Un error de cálculo de apenas unos grados puede exponer los costados al impacto y volcar la embarcación en segundos. Dentro, la tripulación no está sentada rezando. Se aseguran todos los objetos sueltos, amarran cajas de pescado y herramientas con cuerdas adicionales, cierran herméticamente los compartimentos para evitar inundaciones y comprueban las bombas de achique cada pocos minutos. Se trabaja con linternas en la boca porque las manos van ocupadas aferrándose a pasamanos y escaleras que se convierten en toboganes mortales.
Algunos pesqueros grandes incluso tienen puertas rompeolas internas para contener el agua que pueda entrar en cubierta, y se bajan las cortinas de acero que sellan el puente de mando. Las órdenes del capitán se gritan con voz firme. Nadie discute ni pregunta. Hay registros de tripulaciones entrenadas para estas emergencias que repiten simulacros hasta el hartazgo. Por ejemplo, en el mar de Noruega, se exige que cada marinero conozca su rol exacto. ¿Quién cierra las escotillas? ¿Quién controla el generador? ¿Quién se asegura de los trajes de inmersión en caso de abandono? Todo está pensado para que el pánico no paralice. A veces, las comunicaciones con tierra o con otros barcos se reducen a un código breve, casi militar: posiciones GPS, rumbo, estado del motor. No hay espacio para dramatismos, solo datos. Y está el factor humano más brutal: decidir si se emite la señal de socorro. Porque un Mayday no es solo un grito de ayuda, es reconocer que ya no hay plan B. Muchos capitanes lo retrasan hasta el último segundo, porque saben que un rescate en medio de la tormenta es casi tan peligroso como la tormenta misma. Los helicópteros no siempre pueden volar con vientos de más de 100 km/h, y las patrulleras pueden tardar horas en llegar. Así que el arte de sobrevivir no es esperar milagros, sino optimizar cada minuto, mantener a raya el miedo y recordar que la tormenta no es infinita, pero sí mortalmente impredecible. Cuando una tormenta golpea con furia, los daños a un barco pesquero son como los de una guerra relámpago: devastadores, imprevisibles y costosos hasta el absurdo. Uno de los primeros en caer suele ser el puente de mando. Aunque esté construido con aleaciones reforzadas y cristales laminados de varios centímetros de grosor, el impacto de agua cargada de arena, algas y hasta fragmentos de hielo puede fracturarlos como un parabrisas tras un disparo. En regiones polares se han reportado casos donde el hielo se adhiere tan rápido y tan pesado sobre las antenas y mástiles que en menos de una hora aumenta toneladas el peso del barco, comprometiendo su estabilidad y obligando a la tripulación a romper el hielo con masas bajo un frío que congela la piel en minutos. Pero los daños no se quedan en la superestructura. Abajo, los motores diésel son verdaderos pulmones del barco, y una simple entrada de agua salada en el sistema de admisión puede detenerlos de golpe, dejándolo a la deriva. Los motores diésel marinos pueden costar más de $500,000 y son imposibles de reparar en alta mar. Además, el sistema eléctrico es un talón de Aquiles constante. El agua que penetra en un compartimento técnico no solo causa cortocircuitos, sino incendios. Sí, incendios en medio de la tormenta. El agua salada es conductora y puede provocar chispas que inflamen gases o aceite derramado, obligando a la tripulación a batallar con fuego y agua al mismo tiempo. Luego están las redes de pesca, diseñadas para soportar el peso de toneladas de captura, pero no para resistir ser arrastradas por una ola de 15 metros. Muchas veces terminan reventadas, enredadas en las hélices o simplemente perdidas en el fondo del océano. Un solo juego de redes puede costar más de €100,000 y perderlo significa ver el beneficio de toda la temporada disolverse bajo las olas. Las bitácoras de barcos pesqueros están llenas de anotaciones sobre redes perdidas tras tormentas que parecían inofensivas al principio. En la cubierta, las grúas y maquinillas hidráulicas pueden deformarse como si fueran de mantequilla. Los cables de acero se tensan con tanta fuerza que si se parten, se convierten en látigos mortales, capaces de amputar un brazo o decapitar a un tripulante en un parpadeo. Por eso en tormenta, nadie se acerca a las líneas tensas sin una razón de vida o muerte. Hay historias de marineros experimentados que juraron retirarse tras ver a un compañero ser lanzado por la borda, cuando una grúa arrancada de su base rebotó por la cubierta.
Y cuando la tormenta pasa, el barco queda irreconocible. Cascos abollados como latas de refresco, pintura saltada hasta el acero desnudo y oxidado, cubiertas de desechos marinos, mástiles torcidos y equipos de navegación destruidos. Reparar estos daños puede costar más de lo que el barco vale, y muchas veces significa meses en astillero, mientras la tripulación se queda sin ingresos. Es el tributo que el mar exige a quienes se atreven a retarlo en sus peores días. En medio de la brutalidad de las tormentas, la tecnología es el ángel de la guarda que muchas veces decide si un barco pesquero regresa a puerto o se convierte en un naufragio más en los registros marítimos. El radar moderno es capaz de escanear a decenas de kilómetros, incluso bajo lluvias intensas, dibujando en la pantalla no solo otras embarcaciones, sino la formación de frentes de tormenta y líneas de squall que podrían barrer la zona de pesca en cuestión de horas. Un capitán experimentado sabe leer esas manchas como un médico lee un electrocardiograma, anticipando virajes y buscando huecos de calma entre monstruos de viento. Pero el radar no es infalible. Hay situaciones en que la saturación de agua en suspensión provoca un efecto de clutter tan intenso que la pantalla se convierte en un borrón blanco. Por eso, muchos barcos aún confían en el venerable barómetro analógico, que no necesita electricidad ni satélites. Una caída repentina de apenas 2 milibares en menos de una hora es la firma inequívoca de un sistema de baja presión que se está gestando y puede explotar en tormenta en pocas horas. Algunos capitanes juran que se fían más de esa aguja que de toda la electrónica. Las comunicaciones también son un salvavidas. Radios VHF para hablar con barcos cercanos, sistemas de onda corta, SSB, capaces de mandar mensajes a miles de kilómetros, y satélites que permiten incluso enviar imágenes del clima a bordo. Hay historias de barcos en el Pacífico que se salvaron solo porque un carguero a 200 millas les avisó de un ciclón en ruta gracias a las predicciones satelitales más recientes. En algunos pesqueros modernos se usan sistemas automáticos de identificación, AIS, para que todos los barcos en la zona vean su posición en tiempo real, evitando colisiones cuando la visibilidad es cero. Pero no todo es digital. Los viejos trucos del oficio siguen vivos. El arte de leer el mar, observando patrones de espuma para identificar corrientes cruzadas, escuchar el tono del viento para saber si viene cargado de tormenta o seco de calma. Hay capitanes que pueden oler la lluvia a kilómetros de distancia, literalmente, porque el aire húmedo y cargado de ozono tiene un aroma metálico inconfundible. Y aún se entrena a los marineros para contar el tiempo entre un relámpago y el trueno, calculando así la distancia del epicentro de la tormenta. En muchos casos, la tecnología no sirve para escapar, sino para planificar la derrota. Saber exactamente en qué punto se encuentra el centro de la tormenta permite decidir hacia dónde huir con menos riesgo. Incluso las cartas de navegación electrónicas están programadas para sugerir rutas alternativas, como un GPS que esquiva el tráfico, pero en este caso, evitando zonas de olas monstruosas. Al final, la combinación de circuitos y experiencia humana es la única defensa real contra un enemigo que nunca se puede domar del todo. El océano desatado. El caso del Andrea Gail. Es probablemente la historia más escalofriante y emblemática de un pesquero atrapado en el corazón de una tormenta imposible. Este barco de acero de casi 23 metros de eslora zarpó de Gloucester, Massachusetts, en septiembre de 1991 con 6 hombres a bordo, rumbo al Grand Banks, en busca de pez espada. Eran veteranos del oficio, endurecidos por mares fríos y peligrosos, acostumbrados a jornadas de 20 horas, con manos agrietadas por el salitre y el frío.
pero nada los preparó para el monstruo que se gestaba lejos de su radar. La tormenta que los atrapó fue un fenómeno meteorológico sin igual, que más tarde la prensa bautizó como la tormenta perfecta. La combinación letal de un frente frío canadiense, un sistema de baja presión del Atlántico y el remanente de un huracán, Grace, que giró sobre el océano como un látigo, alimentando la tormenta con su energía tropical. Las boyas meteorológicas registraron olas de más de 30 metros. En su punto álgido, con vientos sostenidos que superaban los 120 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, eso es más alto que un edificio de 10 pisos lanzándose contra el casco. El Andrea Gale estaba demasiado lejos de la costa para recibir ayuda o resguardo. El último contacto por radio con el capitán Billy Tyne fue sombrío. Reportaba un motor averiado y problemas para mantener el rumbo, mientras las olas destrozaban la proa. Hay quienes dicen que intentaron rodear la tormenta, pero las condiciones cambiaban tan rápido que no existía ruta segura. El agua entraba a presión por las juntas del casco y la bomba de achique no podía seguir el ritmo. Imagina un compartimento inundándose en minutos, mientras el barco se retorcía con cada embestida. Se especula que uno de los mayores peligros fueron las llamadas rogue waves, olas solitarias y colosales que pueden superar el doble de la altura media de las olas de la tormenta. Aunque entonces muchos pensaban que eran leyendas de marineros borrachos, hoy sabemos que existen y se forman por la interferencia constructiva de trenes de olas. Básicamente, varias olas se combinan en un solo monstruo. El Andrea Gale pudo haber sido aplastado por una de estas murallas de agua que surgió de la nada en la negra noche del Atlántico. El barco jamás fue recuperado. Solo se encontraron fragmentos, un bote salvavidas destrozado, barriles flotando a cientos de kilómetros del último punto conocido y restos de aparejos de pesca. Ni un solo cuerpo fue hallado. Las familias de los tripulantes recibieron la devastadora noticia de que ya no había esperanza. El caso fue tan impactante que se convirtió en libro y más tarde en película, catapultando a la cultura popular la crudeza de la pesca comercial en aguas profundas. Pero más allá del mito de Hollywood, la historia del Andrea Gale es usada aún hoy en escuelas náuticas como ejemplo de lo impredecible que puede ser el mar. Meteorólogos analizaron los datos y descubrieron que la tormenta generó una de las depresiones más bajas jamás medidas en la costa este de Estados Unidos para ese mes del año. Desde entonces, se han instalado más boyas, se han mejorado los modelos de predicción y los capitanes cuentan con satélites que ofrecen datos en tiempo real. Sin embargo, la lección sigue siendo la misma. El océano no negocia. Lo más aterrador para muchos marineros es pensar en esos últimos minutos. Un barco sin motor, a merced de olas imposibles, el rugido del viento que hacía inútil cualquier grito, el agua helada llenando los compartimentos, la conciencia clara de que nadie podría salvarlos. Cada vez que un pescador se hace a la mar, especialmente en otoño, piensa en el Andrea Gale, porque saben que el mar, por generoso que sea cuando da sus peces, puede transformarse en verdugo sin previo aviso. Y en cada puerto del Atlántico Norte hay placas conmemorativas con los nombres de aquellos que nunca volvieron. Muchos describen la sensación de que el tiempo se deforma. Minutos que parecen horas, mientras el barco se inclina hasta ángulos imposibles. Una mala maniobra podía hacer volar a un hombre por la sala de máquinas, como una muñeca de trapo. Se han documentado casos en Alaska y el Mar del Norte, donde tripulantes fueron encontrados inconscientes tras golpear contra mamparos de acero. Algunos despertaron cubiertos de moretones, sin recordar nada de los últimos minutos de la tormenta, como si el cerebro eligiera olvidar el terror.
Hay capitanes que confiesan no poder dormir bien nunca más. Uno recordaba haber visto cómo las olas rompían sobre el puente de mando, con tanta fuerza que deformaban los marcos de las puertas blindadas. Mientras gritaba órdenes por radio, el agua le arrebató de golpe el micrófono de la mano. Otro, en el sur del Atlántico, juraba que había escuchado el crujir de las costuras del casco, como si el barco gimiera pidiendo piedad. Esos sonidos no se olvidan jamás. El gemido del acero retorciéndose, el estruendo del agua estrellándose contra las placas, el zumbido grave del viento colándose por cada rendija. En algunos barcos, el miedo se convierte en silencio absoluto. Marineros que normalmente bromean incluso en días malos, se quedan mudos, intercambiando solo miradas cargadas de pánico. Otros, en cambio, gritan oraciones o insultos al mar, como si pudieran intimidarlo. Hay testimonios de barcos españoles que faenaban cerca de las Azores y quedaron atrapados en una tormenta de 3 días, donde los turnos de timón se reducían a 15 minutos, porque nadie podía sostenerse más tiempo sin perder las fuerzas. Imagina 72 horas sin sueño real, con cada intento de cerrar los ojos interrumpido por una sacudida que te lanza de la litera. Algunos relatos incluyen escenas dignas de una película de terror. Un marinero intentando reparar un generador en medio de la sala de máquinas, inundada hasta las rodillas, mientras chispas eléctricas saltaban a centímetros de su cara. Otro que se rompió el brazo al caer por la escalera, pero siguió amarrándose a las bombas de achique para no ser arrastrado cuando el barco escoraba. Hay barcos donde los víveres terminaron empapados en agua salada, obligando a la tripulación a masticar pan aguado y rancio mientras intentaban mantener el calor corporal con mantas mojadas. Y luego está el miedo a morir ahogado, no en el agua abierta, sino atrapado dentro del propio barco, en un compartimento inundado donde la única luz proviene de una linterna temblorosa. Hay registros de barcos japoneses donde marineros sobrevivieron casi 1 hora en una bolsa de aire antes de ser rescatados, mientras escuchaban cómo el agua golpeaba con violencia la estructura metálica a su alrededor. En la pesca industrial, los trajes de inmersión pueden salvar vidas, pero ponerse uno en medio del caos es casi imposible. Hay historias de tripulantes que se vistieron solo a medias antes de ser arrastrados por la borda. Todos estos relatos tienen un factor común: la certeza de que el mar es soberano absoluto. Muchos veteranos se retiran tras una sola tormenta grave, incapaces de volver a enfrentar ese abismo oscuro. Pero otros regresan, por necesidad o por orgullo, sabiendo que cada salida es un pacto peligroso, con una fuerza que no se puede controlar. Esos relatos reales son el recordatorio brutal de que la pesca no es solo un trabajo duro, sino una apuesta constante con la muerte, donde el premio es volver a puerto con vida. Cuando un pesquero se enfrenta a olas de 20 metros, no hay margen para el error. Cada maniobra es una jugada de ajedrez contra un adversario que cambia de forma con cada minuto. Lo primero que hace el capitán es estudiar el periodo de ola, el tiempo entre crestas. Una ola de 20 metros no siempre es mortal si tiene un periodo largo. Permite al barco ascender y descender como un ascensor lento. Pero si las crestas están demasiado juntas, el casco no puede alinearse a tiempo y sufre el temido pitch pole, una voltereta frontal capaz de enviar el barco al fondo en segundos. Para evitarlo, los patrones ajustan la velocidad con un cuidado quirúrgico. Demasiado rápida, y el barco se clava en la base de la ola, partiéndose el casco como un huevo. Demasiado lenta, y la ola siguiente lo alcanza y rompe en popa. Hay bitácoras que registran ajustes de motor de solo 50 revoluciones para mantener el control. A veces, en plena tormenta, el motor se mantiene a fondo durante horas, bebiendo combustible como si fuera agua, porque perder potencia significa perder la pelea.
En barcos modernos, los ingenieros calculan los ángulos óptimos de ataque a la ola, a menudo entre 30 y 45 grados, para reducir el impacto sin exponer los costados vulnerables. El timón se convierte en la herramienta más crítica. Un movimiento brusco puede provocar un broach, cuando el barco se cruza a la ola de costado y se tumba sin remedio. En tormentas del Mar del Norte, se entrenan maniobras de timón que requieren una suavidad casi artística, movimientos de apenas unos grados realizados con precisión milimétrica. Se han dado casos donde capitanes se amarran al asiento del timón para no ser arrojados al suelo mientras giran el timón con los pies. Dentro del barco, la tripulación también tiene un papel activo en estas maniobras extremas. Hay momentos en que todos son llamados a proa para redistribuir peso, inclinando el centro de gravedad para ayudar a clavar la proa en la próxima ola. En barcos más grandes, se pueden inundar o vaciar tanques de lastre con urgencia para equilibrar el buque como si fuera un submarino improvisado. Este trim de emergencia puede significar la diferencia entre un salto controlado sobre la cresta o un aterrizaje brutal que fractura vigas internas. Las cubiertas se convierten en un campo de batalla. Los marineros se encadenan literalmente a pasamanos para no ser arrastrados por la cubierta. Hay líneas de vida de acero inoxidable que recorren proa y popa para enganchar arneses, pero incluso así, el peligro es real. Más de un marinero ha sido encontrado colgando de la línea, inconsciente tras un golpe de mar. En tormentas extremas, se cierran compartimentos intermedios con mamparos sellados para compartimentar inundaciones y ganar tiempo si el casco se perfora. Por supuesto, las maniobras extremas no solo dependen de habilidad humana. Los barcos diseñados para estas condiciones incluyen sistemas de propulsión auxiliares, como hélices de proa o bow thrusters, que permiten girar el barco en su propio eje, incluso en medio del caos. Sin embargo, estos sistemas pueden fallar en tormenta por el aire mezclado en el agua. Las hélices pierden agarre en el mar espumoso, obligando al capitán a improvisar con pura fuerza de motor y timón. Muchos se preguntan por qué demonios alguien querría arriesgar su vida navegando hacia el corazón de una tormenta para pescar. La respuesta está en el precio del pescado y en la naturaleza brutalmente competitiva de la industria. Cuando las condiciones se vuelven tan extremas que otros barcos se retiran, los que se quedan pueden capturar toneladas sin competencia, vendiendo su pesca a precios que se disparan hasta un 300% en el mercado. El atún rojo, por ejemplo, puede alcanzar más de 40 € el kilo en lonja, pero capturarlo en temporada baja o en aguas difíciles lo eleva a cifras astronómicas. Una sola campaña exitosa puede cubrir el mantenimiento anual del barco y pagar los sueldos de toda la tripulación. Los patrones saben bien que hay momentos en los que el mar entrega mejor. Tras una tormenta, el movimiento brutal del agua resuspende nutrientes que atraen bancos enteros de peces. Es casi una lotería ecológica. El plancton florece y con él llegan los depredadores. Muchos capitanes estudian patrones históricos de tormentas para anticipar esas ventanas de abundancia, incluso programando salidas para coincidir con el paso de un frente frío. Es un negocio que recompensa la audacia y castiga la prudencia. Para los tripulantes, especialmente en flotas artesanales o en países en desarrollo, la motivación es mucho más básica: pura supervivencia económica. Hay marineros en Asia o África Occidental que cobran un porcentaje de la venta final, sin sueldo fijo. En algunos puertos de Latinoamérica, se sabe que los pescadores salen a faenar, sabiendo que cada viaje podría ser el último, porque si no salen, simplemente no comen. Es un trabajo donde la pobreza se mezcla con la valentía y donde la única promesa real es que nadie te protegerá del mar.
Y no es solo dinero, está el prestigio. En comunidades pesqueras, el capitán que logra volver con las bodegas llenas tras una tormenta es visto como un héroe. Hay incluso apuestas informales en los bares del puerto sobre quién se atreverá a salir cuando las boyas de oleaje marcan cifras imposibles. El barco que aguanta y regresa intacto se convierte en leyenda local, y sus tripulantes son respetados como guerreros que sobrevivieron al campo de batalla marino. Hay además incentivos perversos. Las aseguradoras ofrecen primas más altas si el barco demuestra actividad constante, incluso en temporadas difíciles. Algunas empresas pesqueras exigen resultados para renovar contratos, dejando a los patrones con la elección cruel de arriesgarse o perder el sustento de docenas de familias. Y por supuesto, los precios en las lonjas fluctúan en tiempo real, como si se tratara de acciones bursátiles, haciendo que cada día en puerto signifique dinero perdido frente a la competencia. Por eso, cuando vemos imágenes de barcos bamboleándose entre olas monstruosas o escuchamos historias de pesqueros desaparecidos, no estamos solo viendo un fallo de previsión o de respeto al mar. Es el resultado de un sistema económico que premia al más audaz y obliga al más pobre a arriesgarlo todo. Es el lado más crudo y fascinante de la pesca comercial. Un juego mortal donde el premio es el pescado más caro del mundo y el costo puede ser la propia vida.